Hola a todos, bienvenidos a Coffee Beats. Tenemos a nuestra invitada especial de hoy, Jimena Mora, presidenta de OutNet Fibra Colombia. Nuevamente bienvenida, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vanessa, muchísimas gracias. En esta ocasión invitamos a Jimena para conocerla un poco más, para hablar un poco de las tendencias del sector donde se desarrolla y conocer más acerca de nuevas tendencias tecnológicas y lo que está sucediendo en Colombia, que también igual es transversal a muchos países de nuestra región de Latinoamérica y que nos interesa a todos que sigamos evolucionando en temas como Internet para hogares, otros temas relacionados con infraestructura de nuestro país y retos que se encuentran dentro de esta dinámica. Así que Jimena, pues bienvenida nuevamente. Cuéntanos un poco de ti, un poco de cómo ha sido tu experiencia, tu parte profesional, lo que nos quieras contar de tu vida. Bueno, muy bien, muchas gracias. De verdad que estoy súper contenta. Y ahorita fuera de cámaras hablábamos un poquito de la importancia de este tipo de espacios para hablar del sector y además para las mujeres también. Y bueno, nada, yo soy ingeniera eléctrica y soy máster en ingeniería eléctrica. Por ahí tengo un par de especializaciones más. Soy especialista en dirección de personas. Además hice el programa de alta dirección empresarial del INALDE hace poquito. Digamos, me he ido formando no solamente en mi parte técnica como tal de ingeniería, que es mi base, que dicho sea de paso es una carrera, es la tercera carrera con menos mujeres en Colombia, sino que además, digamos, fui desarrollando a lo largo del tiempo las capacidades de liderazgo, que creo que son muy importantes en la medida en que tú te enfrentes a cargos de liderazgo, valga la redundancia, y pues para poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Soy cartagenera de nacimiento, barranquillera de crianza, pero viví 20 años en Bogotá, entonces probablemente tengo una mezcla interesante de Colombia, pero amo a Barranquilla por encima de todas las cosas. Estoy casada con un publicista, estamos en polos opuestos del negocio realmente, yo en la tecnología y él en la publicidad, y tengo una hija que se llama Mariana, que recién entró a la universidad ahorita a estudiar ciencia de datos, una niña muy STEM, metida en un mundo que está hipermasculinizado. Nada, me gustan mucho los animales, me gusta nadar y creo que disfruto mucho de la vida en familia. Creo que es algo que es muy importante para ser feliz y que lo soy de hecho, ¿no? Laboralmente creo que me he desempeñado en prácticamente todos los roles dentro de lo que llamamos nosotros la cadena de negocio de las telecomunicaciones. Tengo más o menos unos 26 años de experiencia laboral en este sector y comencé relativamente joven en áreas muy técnicas y creo que además es muy básico y muy importante arrancar en áreas técnicas para conocer el negocio desde su profundidad, desde sus entrañas y fui desarrollando, digamos, un crecimiento laboral y pasé por áreas comerciales, de mercadeo, luego fui obviamente ganando estructura de gerencial en roles de desarrollos de producto, de dirección de mercadeo, también fui responsable de un territorio en una operadora y bueno, finalmente hace un poco menos de 3 años tengo la dicha, la fortuna de liderar esta compañía de red neutra de fibra óptica al hogar que se llama OnNet Fibra Colombia. Entonces he pasado un poco por todo el camino de aprendizaje que debe tener uno en un proceso laboral. Soy una fiel convencida de que las telecomunicaciones tienen un propósito y es, más allá de conectar a las personas, es abrir oportunidades, es poner las telecomunicaciones al espacio, al servicio de la gente para formarse, para trabajar, para entretenerse, y se vuelve tan importante un buen esquema de telecomunicaciones en un país que redunda obviamente en ese crecimiento económico que hay en los territorios. Entonces, coincido 100% que trabajar en un sector como este, en el sector de las telcos, estás impulsando el crecimiento, genuinamente el crecimiento del país. Creo que voy a terminar mi carrera laboral en este sector. Espero que así sea. Y seguramente pues en el futuro intentaré que desde OnNet
contribuyamos a conectar cada vez más al país. Gracias por esa introducción de tu vida, de tu perfil profesional, de lo que amas, de tu familia. ¿Cómo es esa mezcla entre un publicista y una ingeniera eléctrica? O sea, no es cualquier ingeniería. No es la ingeniería de sistemas, que no es por desmeritar, pero también la ingeniería eléctrica es algo muy, muy puntual, ¿no? Muy de, como Sí, tú dices, muy masculino, pero de hecho lo conocí estudiando ingeniería eléctrica, pero no terminó la carrera, sino que se pasó a estudiar publicidad. No, yo creo que es un equilibrio interesante, ¿no? Al final el balance entre una persona que tiene mucha creatividad y tal vez yo soy una persona un poquito más como con los pies muy puestos en la tierra y tal vez un poquito más cuadriculada, un poquito más de no quería números. decirlo yo, menos mal lo dijiste. Literalmente eso soy, un poco más cuadriculada, pero creo que se combina bastante bien, o sea, ahí está la afinidad natural yo creo, coincido en que los polos opuestos sí se atraen, esa es mi teoría, no necesariamente la de todo el mundo, pero creo que la mía ya ha funcionado bien. Después de 24 años de matrimonio, Algo ahí, hay ahí que algo está ahí que bien. seguramente está funcionando bien y 6 de novios, o sea, no es poco, Ok, ya es es un tiempo poco, importante. tiempo importante, exactamente. Bueno, esa parte de la ingeniería eléctrica, ¿qué tan aplicada ha sido durante toda tu historia profesional? Muy bien, mira, yo creo que la ingeniería eléctrica y en general hay una serie de ingenierías que tienen te abren inicialmente la puerta a trabajar mucho en tecnología, ¿sí? Por el tipo de formación que te da a trabajar en tecnología. La ingeniería eléctrica tiene ramas de profundización, la potencia, la transmisión, pero también las telecomunicaciones. Y tú vas buscando de alguna forma esa profundización. Entonces, digamos que mi formación fue muy enfocada hacia la parte de telecomunicaciones y de hecho cuando recién terminé la carrera que fui a hacer la maestría a los Andes, digamos parte de mi trabajo de tesis que era, recuerdo mucho, era eh, entender el comportamiento de una onda en el cerebro que se llama mismatch negativity para identificar si una persona tenía problemas de Alzheimer o tenía problemas digamos, problemas de memoria. Teníamos que desarrollar un proyecto en donde de manera telemétrica pudiéramos medir esas ondas. Entonces, al final, digamos, cuando tú pones al servicio de las telecomunicaciones y la telemetría en general, necesitas carreras como la ingeniería eléctrica o la ingeniería electrónica, en parte, digamos, de su proceso. A ver, yo lo que incluso siempre hago cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes de ingeniería es que piensen siempre que el primer trabajo no necesariamente es el trabajo que tú quieres hacer y el que tú esperas. Yo me gradué de esto y espero trabajar en esto. Normalmente el primer trabajo lo que hace es formarte mucho desde el punto de vista de actitud, de ser capaz de enfrentarte laboralmente al mundo y luego tú mismo vas construyendo, digamos, tu oportunidad laboral. Pero creo que para mí fue la base, sin ninguna duda, de lo que soy hoy día. No me equivoqué en escoger la carrera. Soy orgullosamente ingeniera eléctrica. Es más, mi cartón dice ingeniera electricista, Ok, pero lo mutaron luego a ingeniería eléctrica. Y nada, yo coincido que creo que es una carrera que es básica para trabajar un poco en este sector. Seguramente sistemas también, seguramente ingeniería electrónica, y hay un poco de la combinación de todas. ¿cómo es ese relacionamiento entonces entre ingenieros eléctricos? Tus colegas, tu medio propio, ¿cómo se desenvuelve? Yo tengo muy buena relación con mis compañeros de la universidad, siempre tenemos un chat donde conversamos y éramos realmente muy pocas mujeres, nosotros nos graduamos creo que 4 o 5 de una promoción como de 70 más o menos, pero habían muchas más mujeres que estaban antes o después de nosotros y terminamos en un grupo en donde pareciera que coincidimos mucho en el ámbito laboral. Muchos de mis colegas trabajan en el sector de las telecomunicaciones, pero hay una parte importante que trabaja en la parte energética, en la parte de energía, en la generación de energía, en las empresas electrificadoras, digamos que es como la base natural de la ingeniería eléctrica. Pero estamos un poquito como regados en el sector y nada, nos llevamos muy bien y creo que sentimos un orgullo genuino por el éxito de cada uno de los compañeros. Y bueno, tenemos la oportunidad de conservar una amistad de hace ya un pocotón de años atrás. Interesante. ¿Cuáles son los memes que comparten los ingenieros eléctricos?
los memes que compartimos los ingenieros eléctricos, no, seguramente tienen que ver con equipos de transmisión, entonces qué tanto transmites tú a los demás, o con equipos de potencia, entonces sale alguien bajito de energía, cosas de ese estilo así, o alguien que no sabe comunicarse, entonces le está hablando en chino al otro y el otro no le entiende. Seguramente son por ahí. Así como que yo ahorita cuando me explicaste tu proyecto de maestría, o sea, quedé Mismatch perdida. negativity. De ¿Qué hecho, es eso? googleen, si quieren googlear la onda mismatch negativity, por ahí seguramente aparece mi tesis entre las opciones de esa consulta. Interesante, interesante. ¿Y qué pasó después? ¿Aplicaron? ¿La desarrollaron? La utilizaron, digamos, se hicieron pruebas en muchas personas y se identificó un poco la relación de la onda en función de qué tan expuesto estaba la persona o qué tan afín estaba la persona a tener Alzheimer. Y sí se encontró, digamos, una correlación y bueno, eso quedó en la Universidad de los Andes, de donde hice la maestría. Realmente interesante, fue un proyecto, nos tocaba trabajar muy tarde en el laboratorio de noche porque las personas a las que le hacíamos pruebas tenían que dormirse y ponerle unos electrodos para poder medir la onda en el sueño, en la parte REM del sueño. Entonces eran muchas horas de trasnocho. ¿Cómo hacían ustedes para no dormirse? No dormirse, literalmente. Tocaba tomar mucho café. ¿Sí? ¿O dormían en el día o qué? No, porque había que trabajar. Okay. O sea, porque yo trabajaba mientras estaba haciendo la maestría, trabajaba en el día y en la noche iba luego a la universidad a hacer la prueba. Fue fuerte. ¿Cómo fue ese reto familiar entonces? No, a ver, digamos que en ese momento todavía no estaba casada, o sea, estaba ennoviada y con vísperas de matrimonio, pero yo creo que yo hice las cosas en orden. Era estudiar primero, formarme mucho, tener algo sólido laboralmente y luego casarme. Entonces creo que lo hice en el orden en el que, y después la hija. Y después la hija. Sí, okay. Exactamente. ¿Qué es lo que más le heredas a ella? ¿Qué es lo que le sugieres? Justamente haciendo como esa comparación de cuando enseñas a los grupos de mujeres, ¿qué haces con tu hija? ¿Cómo manejas esa parte? Yo creo que con Mariana primero hay mucha complicidad. Yo a estas alturas, ¿no? Ella tiene 18 y yo tengo 50. Pero creo que a lo largo de la vida de ella yo le he abierto mucho las puertas a que tenga confianza conmigo, y de alguna forma creo que me veo como un ejemplo a seguir, ¿sí? Sin que su papá se sienta, ni más faltaba, ¿no? Pero es natural en una hija y una mamá. Y las conversaciones han sido mucho de que ella es capaz, de que lo puede lograr, de que no hay nada, el reto está en uno, y no hay nada que te lo ponga encima, no hay un techo que te tape esa posibilidad de hacerlo. Los famosos techos de cristal de los que tanto se hablan cuando las mujeres no somos capaces aparentemente de enfrentarnos a un mercado laboral que es masculino. De eso le hablo mucho y creo que he logrado tener una hija. Toda mamá va a hablar maravillas de sus hijos, obviamente. Una hija que es muy responsable, que es una niña que ha hecho bien su tarea académicamente, que es lo que tiene que hacer en este momento, estudiar, sacar adelante su carrera y seguramente lo hará bien. Es muy buena persona, es muy buena amiga y eso también yo creo que uno lo pone como ejemplo en su entorno, ¿no? Ella ve que mi entorno es un entorno sano, bueno y bien rodeado y se contagia. Interesante, además que Mariana tiene los dos polos, como tú decías, sí. La parte creativa. Y lo tiene la parte creativa de su papá. Ella le gusta la música, de hecho, desde los 6 años hasta ahorita estuvo en el coro del colegio, tocó en una banda de rock, pinta muy bien, pero tiene la parte numérica mía, es muy buena en las matemáticas, yo digo que es excelente, sobrada en las matemáticas, es muy analítica, entonces tiene la combinación de los dos mundos, afortunadamente, lo mejor de cada uno, si se puede decir así. Y justamente hoy en día se busca mucho ese complemento en los profesionales. Seguro. En tecnología, por ejemplo, muchas veces nos dedicamos solamente a la parte dura, a nuestra parte técnica, a desarrollar código o utilizar todos los mecanismos de inteligencia artificial y se nos olvida un poco esta parte blanda, ¿no? ¿Cómo crees tú que se da eso hoy en día? Mira, sí debe darse, y de hecho, a ver, yo pienso que las compañías somos el reflejo de la sociedad y tenemos que ser tan diversas como lo es la sociedad. Es decir, tienen que haber hombres y mujeres, tienen que haber jóvenes y viejos, tienen que haber estos que son súper geeks y los que son muy creativos
tienen que haber de orientaciones y religiones y gustos diversos para poder ser capaces de satisfacer la necesidad del mercado. Entonces, dicho esto, si tú buscas construir una compañía en donde mezcles todas esas capacidades y actitudes y aptitudes, pues logras tener éxito en el mercado. Entonces creo que los procesos de reclutamiento cada vez están mucho más orientados a encontrar ese tipo de personas que son justamente el reflejo de la sociedad y no un libreto específico de un rol que es, digamos, es matemáticamente perfecto. Tú pones opciones en el rol y así es como al final terminas construyendo, ¿no? Ayer estábamos en una actividad de la compañía de integración, de trabajo en equipo, y yo estaba maravillada porque habían chicos supremamente jóvenes con unas ideas espectaculares que contaban, pero también muy humanos y muy sentidos cuando te contaban lo tímidos que podían ser al ponerse a hablar con alguien y en ese momento estaban abriendo, digamos, el corazón. Entonces yo creo que el éxito está en ser conscientes de buscar el reflejo de la sociedad en las compañías. Interesante. Justamente, ¿cuál sería ese reto ahora de la parte corporativa? O sea, ¿qué deberían hacer las corporaciones, cualquier tipo, pública, privada, de cualquier sector, para abordar ese reto? ¿Cuál crees que puede ser ese consejo hacia ese mecanismo para desarrollar tanto las habilidades blandas como las habilidades duras, aprovechar lo que tiene cada Sí. uno en su potencia para que también tengamos un mejor ecosistema tecnológico? Sí, a ver, yo creo, insisto en hacer un muy buen proceso de selección, eso es lo primero, pero luego cuando ya tienes el equipo de trabajo, hay que identificar las fortalezas y debilidades de la gente, o sea, no hay que pensar que todo el mundo va a ser igual y lo va a hacer igual de bien, ¿cierto? Identificar esas fortalezas y debilidades hace que tú te enfoques en fortalecer lo que tienes que fortalecer y en mejorar lo que hay que mejorar. Entonces yo creo que las compañías tenemos que trabajar mucho en la construcción de equipo, ¿sí? En, en intentar que el mando, el liderazgo no esté tan lejos, no debe estar lejos. De hecho, uno tiene que ser un líder de puertas abiertas y sentarse a conversar y a entender lo que las personas del equipo pueden proponer. Luego creo que también hay otro tema muy importante y de hecho está pasando mucho en las compañías, es intentar trabajar por proyectos, proyectos con metodologías ágiles, por ejemplo, agile, que permiten que tú tomes lo mejor de los diferentes equipos y sumes y armes un equipo multidisciplinario para un proyecto y que tenga principio y fin, y no necesariamente ese proyecto hará otro. Entonces, digamos, ser capaces de ir dándole la oportunidad a las personas de involucrarse en proyectos, creo que fortalece mucho el tener la capacidad de trabajar tanto las habilidades duras como las blandas, porque un proyecto te demanda, por ejemplo, presión, corto tiempo, entonces, qué tan fácil es que tú seas capaz de reaccionar ante esa presión o qué tan complejo puede ser para tu vida, entonces es mejor no meterte en un proyecto de ese estilo. Creería que por ahí podría ser. ¿Sí? Y hoy en día justamente con este cambio que trajo la pandemia de que muchas empresas se fueron a casa, luego híbrido, luego que de pronto no funciona lo híbrido, sino que quieren volver a oficinas, como Sí, que toda esa mezcla de estrategias que hacen esa búsqueda, como en dónde encuentro el mejor resultado, la sí. mejor combinación de las habilidades de cada persona para aprovecharlas, para seguirlas potenciando. Y ahí también el tema tecnológico juega un papel crucial. Sí. ¿Cómo ustedes han enfrentado esta parte? Mira, nosotros trabajamos híbrido, ¿sí? De hecho, estamos 3 días en casa, 2 días en la oficina, pero yo creo fielmente que el trabajo en la oficina se necesita. Es decir, o sea, trabajar, sentarse en la misma mesa y compartir una discusión es tan valioso, mucho más tal vez que mandarse un correo, ¿sí? Porque en el correo, mientras yo voy y tú me respondes y luego yo te respondo a ti, pues mejor me paro de la mesa y converso contigo. Entonces creo fielmente que el trabajo cercano es importante, pero también creo que la calidad de vida y el balance entre la vida personal y la vida laboral es un must have en los negocios. Tiene que existir. Entonces si tú eres una persona que tienes hijos y no tienes ayuda y estás solo en tu casa y lo viviste durante la pandemia, entonces probablemente vamos a tratar de ver
cómo puedes continuar trabajando desde la casa, se puede. O sea, está comprobado que el trabajo desde la casa se puede hacer bien, ¿sí? Y hemos adquirido la disciplina de ser responsables trabajando desde los hogares. Otra cosa es que no funcionara así, es decir, que la persona en la casa pues está acostada viendo televisión y luego hay muchos memes de eso, ¿no? Entonces lo llama el jefe, entonces se conecta por Teams de la cintura para arriba divinamente vestido, de la cintura para abajo en chores, ¿sí? O haciendo el aseo, digamos, hay gente que creo que ha aprovechado un poco eso, que tampoco creo que deba ser la idea. Yo creo que trabajar tú estás en un entorno de trabajo, pues te sientas en un espacio donde realmente te concentres y lo hagas, y cierras la puerta como una oficina, y cuando se acabaron la jornada de trabajo, pues sales y compartes, pero estás en tu casa. Entonces, para mí el balance de la vida personal con la vida laboral va un poco de combinar esos dos mundos, y lo hemos hecho en ONNET, y prueba de ello es que hemos logrado ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en empresas menores de 300 empleados en Colombia en solo 2 años que llevamos de operación. Eso es muy importante cuando tus empleados valoran todo lo que tú estás haciendo por ellos, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, que tú cumples años y puedas tomarte el día para celebrar. El hecho de que si tu hijo tiene una presentación en el colegio puedas tomarte el día para ir. Entonces son una serie de beneficios que deberíamos tener todas las compañías. Yo creo que el mundo corporativo no puede ser tan de 8 a 6, ¿cierto? Y tan de lunes a viernes, y tan de horacilla, sino que tiene que tener un poco la combinación de todo lo anterior. Y eso justamente viene ya con las nuevas generaciones incluido, ¿no? O sea, ya viene como ese Mucho mecanismo, más. esa formación un poco enfocada en resultado, no tanto en el medio donde esté desarrollando la tarea, ya sea en casa, en oficina, compartiendo con compañeros o solo. Entonces ya viene un poco también esa generación un poco más formada Sí, hacia el medio digital netamente, ¿no? sí. Cuando hablamos de los cassettes de nuestra época, no entienden qué es eso, no entienden qué pasa ahí. El teléfono de disco tampoco, ¿sí? El Primero discan y luego acetato, levantan. sí, eso cómo era, si eso parece, no sé, por allá cavernícola, ¿no? Pero bueno, creo que justamente has dicho un punto muy interesante en esa combinación de diferentes perfiles, de diferentes edades, de diferentes, no sé, toda esa mezcla que ayuda a que el ecosistema también sea más enriquecido, ¿no? Sí, Porque finalmente a veces en tecnología nos quedamos muy cuadriculados en sí. muchas cosas, se nos olvidan otros componentes también adicionales que nuestro sector de tecnología pide a gritos, como que la parte blanda se desarrolle un poco más, que somos muy buenos técnicamente en muchas cosas y por eso Colombia es un país que exporta mucho profesional, ¿no? Seguro, O sea, sí. ustedes también enfrentan ese reto de que se van muchos profesionales en el sector. Mira, yo creo que se van y vienen, es decir, Colombia hoy día tiene una característica espectacular, y es que es un país donde hay un potencial de crecimiento en las telecomunicaciones, en las tecnologías de la información en general, por dos cosas. La primera, porque tenemos una brecha muy grande de conectividad, entonces hay que desarrollarla, hay que cerrar la brecha. Y lo segundo, porque es un país con una oportunidad de negocio muy grande. Entonces somos tanto exportadores como importadores de talento. Es decir, o sea, de hecho en nuestra compañía hay gente que viene de otros países y está trabajando hoy con nosotros. Entonces yo creo que es más del ecosistema de telecomunicaciones, en donde casi que todos nos conocemos en el sector, y además tenemos muy buena relación como sector, que creo que va de la importancia del país para que la gente venga a trabajar acá a Colombia, porque la hay, pero también la importancia del talento que se gesta en Colombia, que sirve para otros países también, ¿sí? Y sucede también mucho que somos atractivos también en temas de servicios acá Sí. de Colombia, que otras regiones nos intentan, no sé, contratar, no lo encuentran allá o si lo encuentran es en otras condiciones y nos buscan mucho. ¿Cómo opera esa parte de ustedes? Claro, los call centers, los contact centers, aquí en Colombia, de hecho, somos un gran empleador de call centers y contact centers, y en muchos de los casos, más allá de la forma como hablamos, porque pues pareciera que se puede ser un punto relevante, es el buen uso del lenguaje y el buen uso de la pronunciación, etcétera, pero además tienen una característica muy importante, y es
que como somos gente feliz, cuando tú hablas con una persona en un call center o en un contact center, de hecho yo los he visto, les ponen un espejo al frente y les dan la instrucción de que se rían cuando están hablando. Entonces, al final nosotros realmente generamos genuinamente una atención buena y por eso también somos atractivos para la contratación de este tipo de servicios en otros países. ¿Cuáles crees que son las tendencias ahorita más importantes ya en el sector propio tuyo o en general, las tendencias tecnológicas del momento? ¿Cuáles crees que son? Mira, yo lo pondría como en dos tipos, ¿no? La primera es desde el punto de vista de conectividad. Colombia es un país en donde de los 17 millones de personas, 14 más o menos viven en zonas urbanas. Y de esas 14, unos 9 millones de personas tienen conexión a Internet en su casa. ¿Sí? Pero de esas que tienen conexión a Internet en su casa, el 38% tienen fibra. Es decir, si tú sumas los que no tienen conexión a Internet con los que tienen otro tipo de conexión a Internet, hay una deficiencia en conectividad. Es decir, la primera, hay una brecha de conectividad. La conectividad debe ser mejor. Luego hay una primera gran tendencia en el país y es tenemos que ir a fibra. O sea, tenemos que ir a por fibra óptica. Entonces tenemos que desplegar más fibra en el país, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ser capaces de ir generando esa construcción de fibra en el territorio, no en las 4 o 5 ciudades principales. Estamos hoy en 88 municipios, por ejemplo. Piensa que son 88 municipios en Colombia cuando hay 1.200. Si hay un punto importante y es que estamos en los principales, pero es que antes eran 4 antes, entonces ahora estamos en 88. Estaremos en 120 el próximo año, pero hay que pensar en conectar bien. Entonces la fibra es un primer gran punto a tener como tendencia de conectividad del país para cierre de brechas, la fibra óptica. El segundo es 5G, ¿sí? Y ahora, 5G, entendiendo bien qué queremos hacer con 5G. Porque no es lo mismo que tú tengas 5G en el teléfono aquí, yo mire, digo, tengo 5G, pero yo entonces, ¿qué hago? Pues uso el teléfono de la misma manera, chateo por WhatsApp, probablemente ahorita en el aeropuerto veo algo de Netflix mientras me espero el avión, hago exactamente las mismas cosas, entonces mi hábito, mi uso no cambia ni evoluciona porque yo tenga 5G, ¿sí? Entonces hay que desarrollar en el mercado hábitos o usos alrededor de 5G y son de negocio. La telemedicina, no sé, los carros conectados, seguramente en algún momento llegaremos a eso, de eso venimos hablando hace rato, la seguridad, es decir, todo lo que implique que la performance esté pegada a una muy baja latencia o un alto performance, muy bajo jitter y mucho ancho de banda, 5G. Ahí es donde hace sentido. Entonces, desarrollar 5G en Colombia es un reto importantísimo. Más allá de la conectividad, es el desarrollo de los casos de uso para 5G. Pero esto nos abre la oportunidad a que 4G se pueda extender geográficamente a otros territorios. Parte un poco de la forma como se liberó el espectro, se asignó a 5G, se libera 4G. 4G permite que haya más cobertura en otros territorios. Entonces se suma a la cobertura de fibra óptica en donde no se puede tener fibra porque geográficamente es imposible llevarla detrás de una montaña, pero sí que puedes tener un buen acceso inalámbrico a través de una solución en móvil. Entonces, en conectividad sería fibra óptica y 5G. Luego están en lo que nosotros llamamos, digamos, todo lo que son desarrollos, aplicaciones o over the top. Y por supuesto la inteligencia artificial es una de ellas. Es decir, entraron en un mundo en donde todo lo puedes construir a partir de la inteligencia artificial. Es un reto de sector y es un reto de sector porque van a haber reemplazos seguramente de algunas funciones y algunos roles, pero otros van a necesitarse nuevos. Entonces vamos a recomponer un poco ese ecosistema de conocimiento y de desarrollo de los negocios, en donde pues seguramente, y vuelvo a poner el ejemplo de Mariana que está estudiando ciencia de datos, los científicos de datos se necesitan, pero por locura, o sea, necesitamos muchos científicos de datos para que nos ayuden a analizar los grandes volúmenes de información que generamos a través de los dispositivos y a través del consumo que tenemos para poder tomar decisiones de negocio. Entonces, creería yo que todo el ecosistema alrededor de la inteligencia artificial es por supuesto, una tendencia muy importante del país, del mundo, perdón, y de la región y del país.
Y ahí mismo también está el Internet de las cosas. Y es cómo somos capaces de ir conectando y desarrollando soluciones por nichos de mercado que permitan hacer mucho más productivo el país. El agro, por ejemplo, la pesca, la seguridad, digamos, pasan por construcción de desarrollos de soluciones de machine to machine que al final pues llevan a un buen desarrollo de Internet de las cosas. Yo lo partiría en esos 4 temas que son lo que veo como tendencia. Obvio, conexo hay de todo, ¿no? Entretenimiento, hay una cantidad de cosas conexas alrededor del tema, pero para mí creo que son tal vez el pareto de la conversación. Ok. Y si le habláramos a la gente joven y a su vez a los líderes o a los que ya tienen una trayectoria un poco más amplia, ¿cuáles crees que han sido esos loops? Porque, por ejemplo, ahorita decías, listo, tenemos que en la ciencia de datos de pronto relegar ciertas tareas, pero van a salir otras, ¿no? Me hace pensar un poco en la revolución industrial también, cuando dejaron de Sí, trabajarse en ciertas tareas, salieron otras. ¿Cuál crees que es ese loop que deberían tener ahorita en cuenta las compañías de nuestro sector tecnológico? a ver, yo creo que hay que buscar científicos de datos, analistas de datos, gente que trabaje con Big Data, digamos, gente que esté muy en esa línea. Eh, a ver, no necesariamente sustituyen algunos roles, sino que creas nuevos procesos, ¿sí? Yo pienso que la inteligencia artificial a ver, no puede reemplazar probablemente una persona a un médico, no vas a poder reemplazarlo nunca por mucha inteligencia artificial que tienes, pero sí le vas a ayudar si desarrollas, digamos, alguna aplicación o algún proyecto o algún producto que le permita, no sé, operar remotamente, ¿cierto? Le ayudas, le pones herramientas en la mano. No sé, por ejemplo, no sé, un contador. Hay desarrollos que te permiten hoy día hacer tu propia declaración de renta, entonces probablemente hay roles que pueden ir desapareciendo eventualmente en el tiempo, pero otros que se potencializan. Creo que es más por ahí. Yo no pienso que la inteligencia artificial va a llegar a acabar con el trabajo, eso no va a pasar. Sencillamente vamos a tener que formarnos distinto, aprender distinto, porque van a necesitarse roles distintos en las compañías. Bueno, y si tuvieras acá tu avatar, seguramente has jugado ahí con tu celular a varias cositas. Sí. Este avatar Le nuevo de pongo Jimena, gafas. sí, ¿qué tiene y no tiene? ¿Qué le pones y qué le quitas? El avatar de Ximena, Dios mío, es una pregunta corchadora. Eh, a ver, yo creo que yo le pondría, además de las gafas, que no las tengo puestas ahorita porque no, pero yo uso gafas. Nada, yo creo que yo le pondría al avatar de Ximena mucha alegría. O sea, a mí me parece que trabajar contento es que trabajes bien, ¿cierto? Yo le tengo un dicho y hago paréntesis, un dicho a los colegas de trabajo es, cuando uno llega a trabajar con el pie izquierdo, mejor váyase y devuélvase a su casa, o sea, porque esto no es lo tuyo. O cuando te levantas, ay, tengo que verle la cara a Ximena, no, pues esto tampoco es lo tuyo, ¿sí? Entonces, trabajar feliz. Yo creo que yo soy una persona feliz y mi avatar tiene esa característica, soy feliz. Y siento que mi felicidad está por la construcción completa de mi vida familiar, personal, laboral, por mis amigos, por mi perrita, digamos, mi entorno me hace que sea una persona feliz. Por otro lado, creo que tengo, digamos, un lado de mucha responsabilidad. Siento que soy un avatar que carga como un mundito aquí así en el hombro, porque, sin sonar pretencioso ni más faltaba, porque el hecho de trabajar en una compañía con la vocación de conectividad que tiene UNED, realmente, genuinamente buscar el cierre de las brechas digitales en un país con tanta dificultad es complejo, pero es un reto con el que todos los días me levanto pensando cómo lo hacemos distinto, cómo hablamos con esta gobernación, con esta alcaldía, con este aquí, con este allá, para ayudar a construir o a ir cerrando esa brecha digital, ¿no? Yo creería que ese punto, ¿no? Y lo otro, creo que también tendría de mi avatar un tema muy fuerte alrededor de la responsabilidad social y ambiental. O sea, también creo fielmente que nuestra compañía llegó a Colombia para recomponer el ecosistema de conectividad del país y hacer un ecosistema mucho más amigable con el medio ambiente. Cuando tú tienes una fibra y en esa fibra montas a 3 o 4 compañías, no tienes que tener 3 o 4 fibras, por lo tanto estás desperdiciando menos material, siendo más sostenible,
haciendo que ese material que traías del otro lado del mundo, entonces ¿por qué no piensas y lo traes más bien de aquí mismo de la región o lo fabricas aquí mismo en la región, utilizando equipos, electrónica de equipos que consuman menos energía, pensando cómo cada vez en vez de consumir energía tradicional vamos a por paneles solares, cómo somos responsables con una compañía que naturalmente se crea como neutra para evitar que haya desperdicio de infraestructura. Ese es como mi avatar, feliz, con un mundito aquí cargado de tengo que conectar sí o sí, pero tengo que conectarlo siendo responsable con el medio ambiente. Bueno, pero bueno, parte de lo que describes en tu avatar está hoy en día ahí puesto, Jimena, así que bueno, felicitaciones por todos esos componentes que agregan valor a todo nuestro ecosistema tecnológico. Y justamente hablando de sostenibilidad, de ambiente, hoy en día es tendencia también a hablar de temas de sostenibilidad y a veces pensamos que en tecnología, pues no sé, yo no estoy destruyendo un árbol, pero después vemos cuánto tema de carbono estoy generando con los servidores o con otros elementos tecnológicos que son un poco más difíciles de cuantificar de cierta forma de cuál es el impacto Sí. ambiental o cuál es la huella de carbono que estoy dejando con la actividad que yo realizo. A veces no es tan fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes de pronto realizan un poco esa medición? Mira, nosotros acabamos de hacer tenemos nuestra línea base de medición de huella de carbono, la hicimos el año pasado. Tenemos ya claro cuántas toneladas de CO2 generamos y tenemos un plan hecho para 10 años, al 2033. Y el plan que tiene alcance 1, alcance 2, alcance 3, yendo desde los vehículos, el consumo energético de las OLTs, a la forma como importamos, traemos los materiales, todo eso lo tenemos concebido. Es decir, cuando tú piensas en que una OLT, que es el equipo activo desde donde se conectan los puertos de fibra óptica, buscas equipos activos que consuman cada vez menos energía, buscas proveedores que además piensan igual que tú y están construyendo equipos que consumen cada vez menos energía, eso forma parte de nuestro plan. Cuando esos equipos están puestos en un sitio donde puedes poner un panel solar en vez de utilizar energía convencional, eso es pensar de manera responsable, ¿sí? Cuando en vez de traerte la fibra óptica de Asia, la traes o la construyes en Colombia o en Latinoamérica, pues estás evitando traértela en avión o en barco, todo lo que toca hacer para traerse la fibra. Ese es nuestro plan. Entonces nuestro plan va un poco en ese camino. Eso se llama mitigar. Estamos mitigando la emisión de gases porque nosotros crecemos, o sea, todos los días tenemos más hogares y más hogares pasados, pero mitigamos esa emisión de gases cuando hacemos esos cambios, pero también la compensamos y la compensamos con los bonos de emisión de gases, de carbono, y sembramos árboles. O sea, si tú estás emitiendo gases porque los tienes que emitir, pues tienes que compensar, por lo menos siembra árboles, ¿sí? Y tenemos un plan hecho y ese plan está construido para el 2033 y yo creo, me siento además muy responsable, muy orgullosa de decir que en tan poco tiempo tenemos un plan para en 10 años hablar de tener otra lectura alrededor del tema. Pero la más importante es el hecho de ser una red neutra. Si tú convences a tu ecosistema que no despliegue más, que use tu infraestructura, es la mejor forma de mitigar esa emisión. ¿Cómo haces para poder convencer a todos esos mismos competidores? Esa es la tarea. Esa es la tarea. De hecho, hoy día tenemos nosotros en nuestra red 3 clientes, estamos ya por el cuarto, que antes desplegaban y ya no lo hacen. Esa es la tarea. Entonces, ese es nuestro negocio, es convencer a los operadores de telecomunicaciones que no desplieguen infraestructura, sino que usen la de nosotros. No es fácil, no es fácil, porque es un cambio de mentalidad y el ego lo tocas y entre más infraestructura tenga, más fuerte soy. No, yo creo que el valor está en el cliente final. Cuando tú le hablas a ese operador, que la importancia está en que tu cliente final sea feliz, que le vaya bien, que tenga un buen producto, un buen servicio, un buen modelo de atención. Eso es más importante que tener que desplegar fibra en el mismo sitio donde ya yo la tengo, ¿sí? Entonces no es una tarea fácil. ¿Cómo crees que puede funcionar mejor? ¿Qué le dirías a cada uno de esos actores y que les cale el mensaje, pues, y que no se peleen, sino que los saques de esa zona de disputa o de ego hacia este nuevo enfoque?
Yo creo que, mira, hay dos cosas importantes en esto. La primera, si la quieres ver desde el negocio, es el time to market, ¿sí? O sea, yo ya tengo la fibra, mientras usted la despliega, hay otro que va a usar mi fibra y le va a ganar a usted en el negocio, ¿sí? Ese es el time to market. Y la segunda es, usted se tiene que enfocar en su cliente. La razón de ser de un operador de telecomunicaciones es la señora Juana en su casa que tiene un buen servicio de internet. Y el servicio es atención al cliente, un buen producto, a un precio justo, con los valores agregados. En eso se tienen que enfocar. Todo el esfuerzo financiero en la infraestructura hace que las empresas de telecomunicaciones, las telcos, sean pesadas en los modelos de negocio. Entonces, si tú le quitas todo ese esfuerzo que estaban haciendo financieramente en operar, mantener, desplegar una infraestructura de telecomunicaciones y esa plata se la pones para que tengan mejor servicio, modelo de atención, mejores productos, van a ser mucho más eficientes, van a tener un mejor EBITDA, les va a ir mejor en el negocio pues obviamente pues es lo que quieren al final sus inversionistas. Entonces yo creo que va por ese lado el discurso. Sí, siempre que tocamos ahí el concepto de ROI, de retorno a inversión, y ya empiezas a hablarle un poquito más de cómo aportar mejor a esos Cuando le tocas el EBITDA, le tocas la fibra del negocio, ¿sí? Literal, Cuando sí. le tocas el EBITDA. Y tú que eres experta en fibra, sabes específicamente. Ahí es, exactamente. No, Jimena, muchas gracias por este espacio. Yo creo que me gustaría que al final nos dieras un mensaje para diferentes generaciones, para diferentes actores involucrados en este medio. Yo creo que hay muchos colegas nuestros del sector de tecnología que quisieran tomar esa forma transversal, ¿no? De ver las cosas, de no quedarse solamente con el competidor o haciendo una riña por algún tema específico, sino encontrar esa colaboración, o sea, porque a pesar de que muchos nos dediquemos a la misma tarea, hay una forma también de colaborar, como tú lo dices, y de encontrar esa manera para hacer más eficientes los recursos que tenemos a disposición, que como bien sabemos son limitados, y que tenemos que encontrar la manera todos de trabajar mejor, de utilizar bien los recursos. Como bien sabemos, ahorita estamos peleando aquí por agua y en muchas regiones, así que nos toca ver qué hacer para trabajar mejor, más alegres, con mejor disposición, ya sea en casa, sea en oficina, hacer que los mensajes también fluyan de una manera un poco más efectiva, que de pronto el tonito que nos imaginamos no vaya a afectar la finalidad del mensaje. Entonces, ¿qué dices tú o qué mensaje les quieres dar? Nada, yo creo que estamos en un momento en general en la economía de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, en donde tenemos que repensar las formas de trabajar y hacerlas un poco más ajustadas a lo que está pasando en el mundo en general. Creo que hay que incentivar a las nuevas generaciones a que estudien. La formación siempre tiene que estar en la conversación de los papás con los hijos y hay que buscar ese camino. Yo creo que no hay que perder la importancia de la formación y por supuesto la formación al final termina redundando en que participemos activamente en la construcción empresarial, es decir, necesitamos tener negocios, necesitamos tener empresas, necesitamos gente que trabaje en las empresas para que el mundo progrese y el mundo avance. Es muy chévere ganar plata e irse a viajar, ¿cierto? Es súper bacano, pero hay que producir. Entonces yo creo que hay una invitación muy importante a las nuevas generaciones a no perder de vista que estudiar es muy importante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando quieras. O sea, no pares de estudiar. O sea, yo creo que yo nunca paré de estudiar. Yo terminé el PADE el año pasado y seguramente se me atravesará otro y lo estudiaré, ¿sí? Creo que estudiar es muy importante porque te nutre no solamente la parte académica, sino te nutre en la forma como tú actúas en el mundo. Entonces, esa es mi primera invitación. La segunda invitación es a que trabajemos juntos en un ecosistema en donde seamos conscientes de que la suma de los esfuerzos es lo que va a permitir que tengamos, y en este sector, cada vez gente más conectada. Que dejemos a un lado los egos, que dejemos a un lado los silos y que seamos conscientes de que hay que ser capaces de trabajar muy juntos. Necesitamos seguramente apoyo de los gobiernos, seguro que sí, o sea, pero tenemos un sector espectacular en donde afortunadamente todos los gobiernos y los tipos de gobiernos tienen un objetivo genuino de querer conectar a un país para que haya progreso. Entonces creo que trabajar juntos también, la empresa privada y el gobierno, es una forma de lograr que el ecosistema funcione bien. Esos serían mis mensajes.
Bueno, Jimena, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Coffee Beats. Esperamos que sigas así de talentosa en todo nuestro sector tecnológico, de verdad te admiro mucho. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones, gracias. Gracias, Vanessa, y muchas gracias a ustedes por el espacio.